Buenos días, hermanos. Como ya os he dicho, pues estoy sustituyendo a Jorge. Esos días, en estos domingos, el Consejo de Ancianos había programado 3 predicaciones antes del campamento. La del domingo pasado, que estuvo a cargo de Julio, que habló de la membresía, lo que significa ser miembro de una iglesia y lo que implica. Hoy se iba a hablar de la mayordomía del dinero, el uso del dinero. Y el domingo que viene me pidieron que hablara sobre el uso del tiempo. Y aunque no está del todo acabado el tema, o el estudio, es lo que voy a hacer en esta mañana con la ayuda del Señor. Y vamos a ver algunas cosas en cuanto a este tema, el uso del tiempo. Os voy a decir antes, para que nos situemos en la importancia de lo que estamos hablando, que el Diccionario de la Lengua Española, en su definición de el tiempo, tiempo, pues hay una palabra que tiene su definición. Pues el diccionario registra 114 acepciones y dichos populares sobre el tiempo y su significado, lo cual nos da una idea del alcance y la importancia del tema para las personas. Si tuviéramos que hablar del tiempo a los niños, del uso del tiempo, ¿qué les diríamos? Pues les explicaríamos que el tiempo es limitado, que el tiempo transcurre y el tiempo que ha transcurrido ya no vuelve, se ha marchado, se ha perdido. El tiempo se gasta, ya no vuelve. Así que cuando hay que hacer una cosa en un tiempo determinado, tenemos que ser diligentes porque de otro modo no llegaremos a hacer aquello que tenemos que hacer en el determinado tiempo. Les hablaríamos de la necesidad de hacer a su tiempo la limpieza del cuerpo. Les hablaríamos de la necesidad de hacer a su tiempo los trabajos escolares, los estudios. Les enseñaríamos a aprovechar el tiempo, a usar el tiempo para felicitar a las personas en el momento que deben ser felicitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que hablar del uso del tiempo a un trabajador, pues haríamos hincapié en que comprendiera la necesidad de administrar el tiempo de forma que el producto que se manufacturara en la empresa o el servicio que se da esté terminado en el tiempo necesario, pues de ello depende la supervivencia de la empresa y su propio salario. Podríamos decirle muchas cosas en este sentido. Le hablaríamos de lo que implica el tiempo en el trabajo. Y así sucesivamente ante 1001 circunstancias. En la vida se presentan 1000 circunstancias en las que el tiempo es un factor muy importante. Vale. Pero cuando llegamos al terreno espiritual, el panorama cambia por completo. Ya no es cuestión de métodos de trabajo o de sistemas de estudio o cosas parecidas. Cuando entramos en el terreno espiritual, entramos en el terreno de las actitudes
que tenemos en el tiempo, las decisiones que tomamos en el tiempo, los comportamientos que practicamos en el tiempo, actitudes, decisiones, comportamientos. Todos ellos personales e íntimos, porque están referidos a nuestra personalidad. En las Escrituras se nos exhorta a aprovechar bien el tiempo. Hay un pasaje en Efesios que quiero leer sobre esto, que dice la Escritura sobre el tiempo. ¿Cómo lo expresa? Efesios 5, capítulo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y da la razón, que es muy importante, y a la cual nos vamos a referir después. ¿Por qué es necesario ser sabios, ser sensatos, ser diligentes en aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Los días son malos. El tiempo en que vivimos es malo. Y vivirlo requiere de sabiduría, de sensatez, de muchas cosas en este orden. Así que, para entender esto, cuando hablamos del uso del tiempo en el terreno espiritual, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí esta mañana? Tenemos que preguntarnos, situarnos bien en el enclave, en el tiempo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es el tiempo? ¿Para qué sirve? ¿De dónde procede el tiempo? ¿Cuál es su origen? Y el tiempo es como una caja, una envoltura. Dentro del tiempo hay infinidad de cosas, toda la creación. Cuando se creó el tiempo, cuando apareció el tiempo, apareció todas las demás cosas, el ser humano incluido. La única fuente que tenemos digna, solvente, para hablar de esta materia nos la proporciona la revelación divina, escrita. La palabra de Dios, la revelación de Dios, escrita. No hay otra fuente que nos pueda hablar de este tema. Todo lo que se diga aparte de esta fuente es pura especulación. No tiene base alguna ni fundamento alguno. Y en ella encontramos una serie de verdades. Dios es el creador del tiempo y de todo lo que existe dentro del tiempo, incluido el ser humano creado a su semejanza. Dios lo ha creado todo y todo le pertenece. Él es el dueño del tiempo, es el dueño de lo que contiene el tiempo, es el dueño de la creación, el hombre, el ser humano incluido. Sin Dios no hay explicación consistente para el tiempo ni para cuanto alberga. Segundo, Dios crea, pero también establece
Crea el tiempo y establece los tiempos, determina los tiempos, encierra los tiempos. En un principio dotó al ser humano, al que dio vida, dotó al ser humano de larga vida. Más o menos 900 años era la vida de entonces. Adán vivió 900 años, Matusalén 900 y pico, el otro y el otro, como sabemos muy bien. Pero llegó un momento en que Dios redujo drásticamente este tiempo. Y vamos a leer en el Génesis, veréis, por qué redujo Dios el tiempo. Entonces, Jehová Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Todo es suyo y él dispone del tiempo, de la vida, de su duración. Y le pone los límites que él quiere. El mismo Dios ha puesto el límite a la creación. Aquí en Génesis hemos leído del anuncio del diluvio. Preservó la vida a una familia y permitió la procreación ya con el límite de 120 años. Pero después leemos en otras partes de la Biblia que los cielos y la tierra que ahora existen están destinados a un término y llegará un día en que dejarán de existir. Están reservados para su liquidación mediante el fuego. Un primer castigo fue el agua, el último será el fuego. Así pues, el tiempo es un espacio. Un espacio, el espacio vital de cada uno de los seres humanos, de todos y cada uno en particular de los seres humanos. Es un espacio que Dios pone a la disposición de cada uno de nosotros. Nos da la oportunidad de vivir en ese espacio de tiempo. ¿Para qué? Para que mostremos lo que somos. En el tiempo, el ser humano demuestra lo que es, cómo es. La Biblia lo dice muy claramente, por sus frutos los conoceréis. Y en el tiempo nos damos a conocer. Por eso, lo importante en el tiempo es definir, que cada uno definamos lo que somos. Porque para eso hemos sido creados, para tener una personalidad, para alcanzar una identidad. Cuando nacemos, somos como páginas en blanco. No hay nada ahí, hay que escribirlo todo. Y tenemos que ir cobrando una
identidad. Por eso es importante en el tiempo, en el uso del tiempo, buscar como primer objetivo definir nuestra identidad. Porque según la identidad que tengamos, de ahí quedará, de acuerdo con la identidad, quedará determinada lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Todo eso responde, es la respuesta a quién seamos, cómo seamos, lo que seamos, de acuerdo a la identidad que tengamos. Es que nos podemos ir preguntando, ¿quién soy yo en el tiempo? ¿Qué hago yo en el tiempo? ¿Para qué tengo tiempo? ¿Qué puedo hacer en el tiempo? Y una verdad, la verdad con la que nos encontramos, al poco de nacer, es que se cumple lo que la palabra de Dios dice y hemos leído. Los días, el tiempo en que hemos nacido, en que hemos entrado, son malos. Son tiempos malos, días malos. El salmista lo reconoce en el Salmo 51. Voy a leer también el pasaje porque no lo tengo transcrito. 51 dice en el versículo 5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque cuando entramos en el tiempo, entramos a una jungla, a un mundo violento, a un mundo malo, a un mundo egoísta, a un mundo vanidoso, a un mundo donde dominan el orgullo, la vanidad, los celos, la violencia, la justicia, la injusticia, la justicia personal, que es una injusticia, la voluntad de dominar sobre el otro, el amor a uno mismo. Encontramos que nuestros congéneres, todo el mundo se ama, lo único que ama es a sí mismo y a lo que considera suyo. A todo lo demás tiene que estar a su servicio, porque él se coloca el primero. Todos quieren ser los primeros. Todos queremos ser los que más tengamos. Todos queremos ser los poderosos. Nadie quiere ser el último. Todo quiere estar en primera fila. Todo el mundo quiere tener lo suyo. Todo el mundo desea. Todo el mundo quiere su voluntad. Todo el mundo tiene derecho. Todos tenemos derecho. ¿Derecho a qué? A tener lo que yo quiero. Aunque eso sea a costa de los demás. Así que, cuando entramos en el tiempo, nos encontramos con un primer problema para afrontar: la maldad que hay en nuestro tiempo, el pecado. Y eso nos lleva a tomar decisiones. ¿Aceptamos el pecado? Es decir, ¿reconocemos que realmente hay pecado y maldad? ¿Aceptamos que nosotros, cada uno, yo soy pecador y no solo el del enfrente? ¿Reconozco mi pecado?
Reconozco que estoy contribuyendo al desajuste, al desorden, a la violencia, a la maldad de este mundo. ¿Lo reconozco o lo justifico? Yo me justifico, el malo es el otro. Eso, si escucháis a los políticos, lo tenéis muy claro. Todos los partidos son malos menos el mío. Y todas las doctrinas son malas menos la mía. Pero es que eso pasa a nivel personal, pasa en los colegios con los niños. Cuando un niño quiere ser más que el otro y cuando ve que alguien le puede hacer sombra, se va por él. Entonces, en el tiempo, en el uso del tiempo, el primer problema a resolver es la maldad en la que estamos inmersos. ¿Qué hacemos con ella? La maldad de todos y cada uno. Bueno, aquí tengo que saltar, tenemos que ir deprisa porque me gustaría terminar con cuestiones más prácticas. Algunas cuestiones prácticas, porque hay mucho para decir. Claro, cuando nos encontramos con este problema en el tiempo, ¿qué hacemos? ¿Lo combato con mis fuerzas? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo me mantengo en pie? ¿Trato de solventar yo el problema? ¿O pido ser liberado del problema? Son decisiones que hay que tomar en el tiempo. No, esto lo arreglo yo. O reconozco como el salmista, yo no puedo arreglar nada. Dirijo a mi Dios, al Creador, y le pido ayuda y le pido que me libere. Bueno, esto es, como sabéis todos, esto es largo y es el mensaje del Evangelio y entraña muchas cosas. Esa es la primera decisión, la primera utilidad que tienes que buscar, el primer uso que tienes que buscar en el tiempo. Mientras este problema no se arregle, no se solucione, según la palabra de Dios, naciste muerto, nací en pecado, nací muerto en delitos y pecados, como confirma el apóstol escribiendo a los Efesios, y me muero en mis delitos y pecados. Habré pasado por mi tiempo una muerte consciente. Nací muerto, espiritualmente hablando, y me voy muerto. He conocido el mal, nací para conocer el mal, y el mal me lleva. Nací en pecado y termino en el destino del pecado. Hay mucha gente que intenta solventar este problema a su manera, incluso, pues, unos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, negándolo todo, y otros tratando de poner parches con religiones, con normas, con estipulaciones, con mandamientos, con disciplinas que no llevan a ninguna parte. Porque si elijo
si Dios no os libertare, nunca seréis libres. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y podríamos seguir con cientos de textos que nos hablan de esta realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que decidir en el tiempo es qué identidad queremos tener. ¿Con qué identidad queremos vivir? ¿Qué queremos ser? Vamos a ir adelante. Voy a ir a un texto de Romanos. Cuando tomamos la decisión de pedir liberación del pecado, ser libres de la maldad, acogernos al sacrificio de Cristo que ha pagado por nuestro pecado, que ha muerto en nuestro lugar, que nos ha abierto una puerta. Cuando hemos creído en Él, dice la palabra que libertados del pecado por la sangre preciosa de Cristo derramada en el monte Calvario y mediante su resurrección de los muertos, cosa que ha hecho en nuestro nombre, si creemos en Él. Dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y en el versículo 21 dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de Dios. Entonces, cuando uno ha resuelto el tema de la identidad y se ha convertido no en un pobre diablo que vive en muerte, sino en un hijo de Dios rescatado, redimido, liberado, salvado, cambiado, transformado. Entonces, cuando esto ha ocurrido, automáticamente nos convertimos en algo muy importante en el tiempo. Nos convertimos en servidores. Pasamos a ser como nuestro Señor Jesús. No he venido para ser servido. Vosotros no me podéis servir. Muertos como estáis, no me podéis servir. No he venido para ser servido, sino para servir y morir por vosotros. Bueno, cuando ya le hemos recibido, le hemos aceptado y nos hemos convertido en sus hijos, pasamos a ser como Él. Y en el tiempo nos convertimos en servidores. Es decir, gente útil. Porque uno que sirve es uno que es útil. Útil ante el pecado, útil ante la envidia, útil ante la soberbia, útil ante la maldad, útil. Así que el uso del tiempo para uno que ha sido rescatado de la muerte es el privilegio de ser útil. Siervos de la justicia, al servicio de la justicia. Pero no de mi justicia o de la justicia de aquel, de la justicia de Dios. Siervos de Dios.
Así que, tan pronto hemos sido declarados hijos y siervos de Dios, hemos encontrado nuestra identidad. De ser un ser muerto, he pasado a ser una persona con vida en Cristo, vida eterna, en tener una identidad. Y mi identidad es hijo de la justicia. Mi identidad es hijo del amor, siervo de la justicia, siervo del amor, hijo de la humildad, siervo de la humildad, siervo de la compasión. Entonces, lo que nos queda es cómo servir. ¿Cómo servir mejor? Ahora somos siervos en un mundo muy necesitado de cordura, muy necesitado de verdad, muy necesitado de justicia, muy necesitado de amor, muy necesitado de misericordia, muy necesitado de perdón. Y ahora ahí se trata de cómo servir mejor. Y para servir mejor, Dios nos da el privilegio de usar el tiempo y nos dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque somos siervos del que todo lo puede y hacemos las obras de Dios en el mundo. Y necesitamos que Él lo haga a través de nosotros. Cristo sigue sirviendo al mundo a través de nosotros. Por eso no vamos pavoneándonos de nuestra propia autosuficiencia, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia competencia, porque nuestra competencia, nuestra sabiduría, nuestra sensatez es Dios. Y necesitamos orar para tener íntima comunión con Él. Ser llenos de su Santo Espíritu, como hizo Cristo. Necesitamos en el tiempo, y tenemos la oportunidad, de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? ¿Para hacernos muy sabios, saber muchas cosas? No. Para conocer más a nuestro Señor. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque yo soy la vida. Así que el uso del tiempo, para los que ya tenemos identidad, para sabemos lo que somos, para los que sabemos dónde vamos, para los que sabemos por qué vivimos, para qué vivimos y hacia dónde nos dirigimos, tenemos tiempo para orar. Y es un tiempo grato, un tiempo para estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, para conocer mejor a nuestro Señor y a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y así, conociendo mejor al mundo que nos rodea, conociendo mejor a nuestro Señor y conociéndonos mejor a nosotros mismos, podremos ser más útiles y usar mejor el tiempo. Pero aún hay más. Aquí entraríamos ya en el poder de servir en el tiempo.
Dios nos da un poder para servir. Y una protección, y una dirección, y unas instrucciones, y un aliento, y una fortaleza, y una visión, y una comprensión de las cosas, y una esperanza, y una dignidad. Y poniendo todo esto en práctica, nuestra identidad se va formando, nuestra personalidad nueva se va desarrollando y cada día somos más semejantes a la imagen de nuestro Señor, más como Él, el perfecto, el sublime, el eterno. Y así es como, siendo transformados, llegamos a nuestro fin de nuestras vidas siendo alguien. Siendo alguien. Entramos en el mundo no siendo nadie. Entramos en el mundo siendo vivientes muertos, vivientes sin futuro, vivientes sin esperanza, vivientes sin eternidad, vivientes sin eternidad en vida. La muerte es lo que espera a los que no tienen vida. No sabemos si será qué grado de conciencia habrá en esa muerte. Es algo que el Señor no ha revelado, pero es una muerte. Llevábamos una muerte, entramos en el tiempo, entramos en el mundo muertos y salimos vivos, con vida eterna, con eternidad, con una identidad. De esta identidad hablábamos no hace muchos domingos aquí, cuando considerábamos aquellos textos del Apocalipsis, cuando en las cartas del Apocalipsis, cuando leemos en el mensaje de la Iglesia de Filadelfia que dice al vencedor 2:17, en la Odisea, a ver si... Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y con mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga. También aquel otro texto cuando habla de la piedrecita, dice, al que vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita mi nombre nuevo, escrito, el cual nadie conoce sino el que la recibe. Naces sin identidad y terminas tu vida con una identidad. Terminamos nuestra vida con un futuro, un nombre nuevo, una vida nueva. Hermanos, en Dios hay esperanza. En Dios hay vida. En Dios hay sabiduría. En Dios hay sensatez. En Dios hay eternidad. En Dios hay amor. En Dios hay justicia. En Dios hay misericordia. En Dios hay poder.
En Dios hay vida. Venimos al tiempo para conocer el mal, comprobar su maldad y conocer a Dios, el bien, la justicia, la verdad, la vida, la eternidad. Con Dios se explica lo que hacemos aquí. Sin Dios, esto no tiene explicación. Hermanos, tenemos tiempo. Los que ya tenemos identidad, tenemos tiempo. Tiempo para hacer grandes cosas, las cosas que el Señor nos permita, aquellas que Él nos encargue. Como individuos y como cuerpo suyo, como pueblo suyo, como iglesia suya. Pues hermanos, usemos bien el tiempo.